es el periodo vital que sigue a la madurez. Si bien no existe una edad determinada para señalar su inicio en los seres humanos, la Organización Mundial de la Salud ubica esta etapa a partir de los 60 años. En términos psicológicos, la vejez en sus diferentes etapas suele traer consigo periodos de intensa reflexión sobre el pasado. Dependiendo del estado de salud mental y emocional de cada persona, estos momentos de introspección pueden ser asumidos como parte del proceso o, por el contrario, pueden ser fuente de tristeza y aislamiento social. Bueno, desde la definición cuántica, lo más cercano a esa definición es que la vejez es el recolector que da. Lo define como, sí, como una acción. Este recolector, que es de, digamos, de información o de vivencias, de experiencias, ya viene con nosotros. Nosotros ya venimos a recolectar información, ya Sí. venimos de alguna forma con esa vejez activada. Por eso se dice incluso desde la definición clásica un poco que empezamos a envejecer desde que nacemos, porque nos vamos haciendo de pronto como más grandes. Y lo que estamos haciendo es recolectando y a la vez dando. No es una recolección de información y acumulación, sino una recolección y permanentemente se da. Y la vejez se la lleva como a una polaridad negativa cuando creemos que tiene que ver con el deterioro físico o el deterioro mental, bueno, todo esto con lo que solemos relacionar la vejez, y lo llevamos a ese punto y la persona que está viviendo incluso ese aspecto también lo lleva a un punto casi que de estoy siendo ya más, como, estoy siendo como inservible Ujú. y lo que está haciendo es dando todo lo de su recolección, ya como en mayor medida. Digamos, cuando un árbol está viejo, es cuando más está dando. Ujú. Ya dio frutos, ya dio flores, ya hizo muchas de estas acciones muy naturales y ahí empieza a ser más viejo porque incluso su descomposición va a crear otras nuevas especies y va a servir ya para otras funciones dentro de la naturaleza. Pero es un dar gigantesco. Entonces, esto que en las comunidades antiguas, a los viejos los ponían de sabios, de Sí. chamanes, de líderes, era porque como ya habían recolectado tanta información, era el momento preciso de dar conscientemente. Todos los que se sienten viejos están dando. Lo que pasa es que no lo hacen conscientemente y suelen enfocarse, digamos, en algunas dificultades o en algunos deterioros y lo que no se dan cuenta es que están en un dar absoluto, o sea, en lo máximo del dar. Por eso cuando tú hablas con una persona conscientemente vieja, que está consciente de su vejez, es enriquecedor la sabiduría que tiene el ser, que es distinto a alguien que se cree viejo, ya en esa otra polaridad, y que lo está relacionando solamente Con con deterioro. su deterioro, ¿no? Mm. Bueno, siendo así, prácticamente no queda mucho por decir respecto al término mismo de vejez, ¿no? Ujú. Porque vemos que sí se abre, es como una polaridad respecto al concepto que teníamos mismo del término, Ujú. que el sí efectivamente lo hemos relacionado más con deterioro, con algo que como que se va acabando, con algo que va perdiendo la fuerza, con algo que de alguna manera tememos, inclusive dentro de la Ujú. naturaleza humana,
que llegue ese momento en que supuestamente, porque según la definición hay unas etapas de vejez, según la Ujú, definición del la diccionario hay unas clásica. etapas de vejez y contemplan etapas entre edades de 55 a 65 años, empezando desde los cincuenta y Ujú, cinco años hasta los 65 ujú, años, como una primera etapa, ujú, ¿sí? De ese proceso de vejez. Luego continúan con un periodo entre 65 y 80 años y el último periodo que corresponde a de 80 años en ujú, adelante. Pero siempre eh, en las definiciones se acerca mucho el término a una como incapacidad que ujú. va teniendo el ser, lo que, lo que nos aleja muchísimo a a esa información que se abre del campo cuántico, donde al contrario de irse desechando, no, eso es lo que sostiene, es la base de lo que La base. sostiene la actualidad. Digamos, la vejez es lo que sostiene realmente, la sabiduría de la vejez es lo que sostiene realmente y es el que está haciendo el punto de equilibrio entre un algo que ya transitó Ujú, experiencias frente a este, digamos, chico, chica, adolescente que se encuentra descubriendo qué es la vida, ujú. ¿sí? Entonces, cuando nos permitimos tener esa cercanía entre los mayores y los Y los, menores, mira, sí, y que no se pierda esa admiración por, y ese respeto y ay, qué ese lindo. aporte que nos puede dar el mayor, ¿no? Ujú, El mayor, si lo hablamos en términos de ujú, edad, por ujú. ejemplo, sacaríamos y tendríamos una muy buena base, ¿sí? Porque ellos ya transitaron la experiencia, ellos ya Ya pueden contar cómo transitaron, fue. sí. Y, y claro que fue según las herramientas que tuvieron en su momento para poderlo hacer, para poder vivir cada punto de la vida, Ya. ¿sí? Pero sí son fundamentales para que éste no tenga que repetir, digamos, Sí. dentro de la experiencia algo debilitante o molesto, incómodo, sino que desde allí ya parta, ¿sí? Ujú. Confiando en esa sabiduría que ya se ha obtenido a través de los años y pueda tomarse como, como una herramienta. Los jóvenes pueden tomar una herramienta y poder continuar desde allí para hacer una mejor expansión. Y que el mayor no se sienta que es inútil, Claro. que ya no De hecho, aporta. en el concepto de, digamos, de viejo, no de vejez, sino de Sí, viejo, que pues está absolutamente relacionado, dice que es el que sabe, ese es el ajá, viejo. Entonces, cuando voy a hablar al viejo, ya no es con esta percepción despectiva ni debilitante, sino voy a hablar con el viejo de la ujú, familia, voy a hablar con el viejo de la comunidad, porque él es el que sabe. ujú, Y así como la definición de vejez es el recolector el recolector y el que da, que a la vez da, es como estas personas que, digamos, que han cosechado durante miles de vidas. Entonces tú vas a hablar, tú quieres empezar a cosechar, vas con el que toda la vida ha cosechado y te dice, mira, la tierra es así, se siembra en tal luna, se cosecha de esta sí, manera, porque ya sabe. sí, Entonces te está adelantando años de experiencia para para que no, digamos, no cometa los mismos errores. Entonces, el viejo siempre va a tener una información independientemente de la percepción que el que pareciera joven ujú, tenga acerca de esta persona. Incluso los viejos que están deteriorados, que están enfermos, que no ajá, dejan de ser recolectores, o sea, tienen ujú, ahí una información. ujú, Y es solo, no sé, como activarla, porque no tiene que ser simplemente con ciertos aspectos de esa recolección de esa información. No es
de manera científica, ni de salud, o sea, puede ser de un tema cualquiera. Sí, De hecho, el viejo tiende mucho a recordar eventos muy sí. pasados. Y dices, ¿no? O sea, Sabe conectar más con sí, esa forma, sí, ¿no? porque él Con ese recolectó conocimiento. eso Ajá. y le falta todavía darla, esa Mm, información de ese aspecto de cuando era niño, cuando tenía 10 años, cuando vivía en esta casa, y repite la historia y repite la historia. mm, Y para el que está escuchando al viejo, sería lo correcto, digamos, escuchar esa historia, así sea 100.000 veces, mm. porque es necesario que el viejo dé esa información que no la ha podido dar a conciencia. Sí, claro, que la pongan en el campo de Eso, información, ¿no? porque se Ujú, puede escuchar como una historia repetitiva de por qué el viejo cuenta esa historia siempre ujú. y le siguen nada más. Sí, Pero ahí son códigos que está dejando para los que siguen. Entonces deberíamos ponernos a hablar todos con los viejos y cuando nosotros no estamos, digamos, en una edad que todavía se considera viejo, ujú, activamos nuestro viejo, nuestro viejo permanente, que es el que sabe, porque ujú. nosotros ya sabemos, el niño ya sabe a los cinco Sí, años algo, sí. ya es un pequeño Ujú, viejo. De hecho, se usa mucho habitualmente, ¿no? Es que parece un viejo hablando. Claro, es que está activando su viejo, el que sabe. ujú, Entonces, si retomamos esta palabra, si la actualizamos y actualizamos nuestro viejo interior permanentemente, sin ningún miedo, sin ningún temor, sin ningún aspecto debilitante, incluso el aspecto del deterioro se frena, claro, porque eso ya es otro tipo de programación que claro, hay. porque si nos vamos a ver la experiencia que tenemos, cuando, por ejemplo, la persona llega a ese momento que llamamos jubilación o Mm, pensión, ujú, se considera que es una etapa en la cual deja de ser activo laboralmente, ujú, ¿sí? En lo que se nota es que desde allí puede llegar a empezar inclusive un deterioro más ujú, rápido ujú, si la persona se desentiende absolutamente de todo el contexto del campo de información que traía y con el cual estaba relacionado y se empieza a generar en la persona un sentimiento de inutilidad, ujú, ¿sí? Cuando en su interno sabe que es muy capaz, ujú, ¿sí? Entonces, se nota mucho en que las personas que continúan con alguna actividad después de cierta edad que consideran, estamos hablando que la primera etapa se contempla que empieza a los 55 años. Entonces, eh, si esta persona puede continuar con cualquier actividad, o sea, no necesariamente con la misma actividad que venía ujú. desarrollando, La pero productiva. sí siente Ujú, que está aportando o que sigue de alguna manera intelectualmente, emocionalmente, físicamente, haciendo algo, ujú, ¿sí? No se deteriora, claro. no se deteriora y conserva su buena salud y conserva su bienestar y no entra dentro del programa de De envejecimiento envejecimiento, al claro. que estamos acostumbrados Ah, a relacionar con deterioro. ujú, Qué bonito. Está bien. perfecto. Ujú.